Like just a little but I can't understand when I'm talking to a person and then when people talking to me, then I can at least answer back. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. Esta mañana vamos a conversar sobre la lengua criolla limonense con el profesor y colega de la Universidad Nacional, René Zúñiga Argüello. Muchas gracias, colega. Pues me siento muy complacido de estar por acá y pues podremos comenzar perfectamente. Me di cuenta que usted estuvo o está involucrado en un proyecto para rescatar el criollo limonense. ¿Usted podría desarrollar un poco más este tema, por favor? Yo estoy involucrado en el trabajo sobre el criollo limonense desde el 2009. Comienzo allá en Limón, trabajando para la Universidad Nacional en lo que es la División de Educación Rural, ¿verdad? Y allá pues empezamos a trabajar el proyecto en el programa de lingüística centroamericana. Nos damos cuenta que aparte de las descripciones que realizaba el programa de lenguas indígenas de todo Centroamérica, desde Panamá hasta Belice, no había un solo trabajo de lenguas criollas, ¿verdad? No había una sola descripción. Entonces ahí es donde entro yo a trabajar el proyecto de la gramática del criollo limonense. Esto comenzó de por allá del 2010. Y entonces tanto la coordinación a cargo del doctor Juan Diego Quesada y mi persona, pues nos damos cuenta que el criollo limonense no tenía y no tiene actualmente las condiciones, al menos políticas, que tienen las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas al menos tienen un reconocimiento en la Constitución y por lo tanto pues garantiza su mantenimiento en cierta parte, ¿no? Nos damos cuenta que el diseño de una gramática no es suficiente para lo que la lengua necesita. Entonces empezamos a hacer talleres informativos. Estos talleres los dimos a lo largo y ancho de la provincia de Limón, se dio en la Universidad Nacional, se dio en la Universidad de Costa Rica, se dio en el Valle Central, y ahí lo que hacíamos era congregar a la población, a quienes quisieran venir a los talleres, y informarles de que lo que se habla en Limón es una lengua como cualquier otra, ¿verdad? Una lengua criolla. Y eso fue el énfasis que dimos. Por medio de los estudios gramaticales que realizamos, pudimos decirle a las personas de una manera muy concreta, pero muy sencilla, que lo que hablamos en Limón es una lengua tal cual, como lo es el español y como es el inglés, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, pues empezamos a trabajar en eso y hasta la fecha hemos avanzado muchísimo en cuanto a lo que es esfuerzos para la revitalización. Si gusta, más adelante le puedo comentar más de los esfuerzos que se han realizado, ¿verdad? A lo largo de ya casi 12 años. Uh-huh. Usted mencionó los talleres que realizaron que a partir del 2010 nos dijo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de la población con respecto a estos talleres? Los talleres, nuestro objetivo principal era decirle a las personas que lo que se habla en Limón es una lengua criolla que surge tras el contacto y se tiene un proceso de formación diferente, que es diferente al inglés, ¿verdad? Al principio la respuesta fue no tan positiva para nosotros, ¿verdad? Entiendo perfectamente que éramos entes externos, no solo a la cultura, sino a la lengua, éramos entes de la academia, por ejemplo, representantes de la universidad que en realidad le parecían ajenos a la mayoría de la población, ¿verdad? A la mayoría de la población que asistía a esos. Muchas veces nos encontramos con confrontaciones bastante fuertes con algunos de los hablantes, ¿verdad? Pero seguimos adelante. Al principio era la mayoría los que llegaban a refutar el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Que no era necesario que nos vinieran a explicar el origen de la lengua, que aquí lo que se habla es inglés, que, ¿verdad? Todo el tipo de opiniones que había, pero poco a poco se fueron quedando de los 10, pongámosle 10 por decir un número, de los 10 que llegaban, 2 tal vez les escalaba el mensaje y esos 2 a la próxima traían uno más y a la próxima uno más, uno más, uno más y al fin del tiempo pues nos dimos cuenta de que la población éramos poquitos los que queríamos trabajar y seguir en el proyecto,
pero éramos poquitos y el número iba creciendo de a poco, ¿verdad? Entonces, eso nos fue dando fuerza y al final creo que actualmente la población limonense está muy, y la población en general, ¿verdad? De costarricense, es muy receptiva del trabajo que se hace por medio de investigación, por medio de conocimiento científico, y es muy sencillo de explicarle a las personas, mire, lo que pasa, lo que se ha reconocido en Jamaica, lo que se ha reconocido en Haití, lo que se ha reconocido en Aruba, se ha hecho por medios científicos como lo estamos haciendo acá, ¿verdad? No, no estamos diciendo que yo me inventé de la noche a la mañana que en Limón se habla criollo, ¿verdad? Que es una lengua que tiene características. Entonces, poco a poco fuimos acaparando un poco más a la población y ya llegó el momento en que logramos llegar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A proponer que el criollo sea reconocido en el artículo 76 de la Constitución Política como lengua a la par de las lenguas indígenas, ¿verdad? Que es, hasta el momento es lo que hay, ¿verdad? El artículo dice que el español es la lengua oficial del país, pero que se velará por el mantenimiento de las lenguas indígenas. Nosotros queremos incluir el criollo y para eso, pues, se hizo una consulta a la población. Recuerdo que fue en la Casa de la Cultura de Limón, ahí asistió bastantes personas, asistieron bastantes personas. Recuerdo que estaba Don Queens, estaba doña Marcel Taylor, estaban por ahí pastores de ciertas congregaciones religiosas, había un grupo bien bonito de personas que tras la explicación, tras el taller, la intervención nuestra, explicando, bueno, qué era una lengua criolla y por qué era importante el rescate de esta, nos dieron simplemente el voto de apoyo de la comunidad, que era lo que necesitábamos. Entonces, de ahí en adelante empezamos a trabajar y el proyecto de ley ya está en la Asamblea, ya fue aprobado en primera legislación y ahora pues estamos esperando que esta segunda legislatura lo hiciera posible verlo en la ley. No se pudo, ahora tendremos que esperar a este nuevo grupo de diputados a ver si lo realizan para poder hacer el cambio. Entonces, sí le digo que la recepción al principio fue negativa, pero poco a poco, cada vez que voy a Limón, eh, encuentro que más bien llega más gente a las presentaciones, más gente ya conoce el trabajo nuestro. Y creo que el secreto, no lo sé, es trabajar con la comunidad. Eh, Eso es todo, ¿verdad? Eh, Preguntarle a la comunidad qué quiere, qué necesita, qué podemos hacer nosotros por ellos en cuanto a el desarrollo de la lengua en sí, ¿verdad? No, no nosotros como decir, esto es lo que se debe hacer y punto, no, eso no sirve para absolutamente nada si al final nosotros producimos artículos académicos y los guardamos en una biblioteca y no son accesibles para la comunidad. Entonces, si la comunidad me dice a mí, mire, quiero un librito de recetas, vamos con un libro de recetas. Que queremos las plantas medicinales descritas en criol, vamos con eso. Que queremos esto, lo vamos haciendo porque la comunidad lo pide, no porque René Zúñiga, no porque la Universidad Nacional, no porque la universidad tal viene y le impone al pueblo qué es lo que tienen que consumir, que decir así, ¿verdad? Sí. René, en esa misma línea, hablando del pueblo, ¿verdad? Porque en realidad estoy de acuerdo con usted de que desafortunadamente la academia escribe para la academia, ¿verdad? Y queremos ir rompiendo eso para realmente empoderar al pueblo con la información que como académicos, el llamado que tenemos, ¿verdad? Para crear nuevo conocimiento. So, durante ese proceso, ese primer proceso donde ustedes tenían que entrar en la comunidad y convencerlos, ¿cuáles fueron los lugares donde se realizaron los talleres? Porque usted ya mencionó el puerto, ahí en el centro de Limón, pero ¿cuáles otros lugares como para, porque la idea es que las personas tengan el conocimiento para poder apoyarlo a uno en los esfuerzos para cambiar las políticas, ¿verdad? Ujú, ujú, sí. En cuanto a los talleres, empezamos, como éramos parte de la academia, empezamos en la Universidad de Costa Rica. También dimos en lo que era el antiguo Liberty Hall, allí en el Black Star Line, ¿verdad? Estuvimos ahí, creo que estuvieron ahí ciertos diputados. El diputado Danny Hailing fue el que invitó a las demás congregaciones políticas. Estuvimos en la Casa de la Cultura de Puerto Limón, hemos estado en la Biblioteca Mayor Lynch, hemos estado en, en la Asociación de Mujeres Afro, de la señora Leonor Spence.
o Spencer, no recuerdo bien el apellido. Eso en Limón Centro, ¿verdad? Ya lo que es Siquirres, nos ha invitado por allá la UNED, nos ha invitado la Municipalidad de Siquirres, hemos estado también en Puerto Viejo, en la Casa de la Cultura Puerto Viejo, hemos estado también, si no me equivoco, hemos estado también en un salón Mugat Al, me parece que hemos estado, no recuerdo bien, para mencionar algunos, ¿verdad? Para mencionar algunos. Y además de eso, pues en la Universidad Nacional en Heredia se ha hecho muchos talleres, se ha hecho muchos talleres donde nos llamen, ¿verdad? Donde nos llamen, hasta en una casa, hasta donde sea, pues ahí hemos estado, ¿verdad? Transmitiendo el mensaje, y en algunos lugares pues ha sido muy positivo. Por ejemplo, en Siquirres has tenido un impacto bastante positivo, en el cual ya se están planeando en clubes de lectura, en asuntos más de concientización, ¿verdad? También en el sur, como lo que es en Puerto Viejo. No he tenido el chance, por ejemplo, de ir a Tortuguero, que es una población también importante. Hay una preocupación, bueno, este sería como creo que el tercer video que estoy realizando sobre el criollo limonense, una con la doctora Marva Spence, que era más que todo ella dando un trasfondo de lo que es, y bueno, muy interesante. Hay unos videos para las personas que estén interesadas. Y también tuve otro video con el señor Delroy Barton, y él es una de las personas que muestra preocupación por el inglés criollo, por la competencia, o ¿cómo pondría esto? The advantages or disadvantages que tendrían los jóvenes futuros profesionales para el mercado laboral. Así que no sé qué es lo que piensa usted en ese aspecto, porque yo creo que aunque muchas y muchos estamos de acuerdo con preservar esa herencia que nos dejaron nuestros ancestros afrocaribeños, también somos costarricenses, la lengua oficial es el español hasta que lo pongamos en el artículo 76, que se reconozca que esta es una lengua también importante. Es la preocupación de que cómo van a ser los jóvenes limonenses, ¿verdad? Si se mantiene esta lengua como se ha mantenido hasta ahora, más de 100 años, para competir con el resto del país. No sé qué es lo que piensa con respecto a eso. Sí, bueno, para comentar acerca del aporte de Don Delroy, para mí es una institución en cuanto a lo que es la historia de Limón, ¿verdad? Cada vez que quiero yo buscar algo acerca de Limón, de qué pasó entre tal año y tal año, pues Don Delroy, sépalo él o no, es mi punto de referencia para buscar lo que se ha hecho. Y creo que Yo lo llamo el historiador del pueblo. Claro, Ese es el ¿verdad? nombre que yo le tengo oficialmente, el historiador del pueblo. Y gracias a estos espacios de YouTube, y eso se nos hace muy fácil a quienes estamos largo, o que si no hay medio escrito para poder accesar esa información que queda aquí plasmada, ¿verdad? En esto. Entonces, yo sí, el respeto que le tengo a él es muchísimo, a pesar de la divergencia en puntos de vista en cuanto a la lengua que tenemos él y yo, ¿verdad? Nos hemos encontrado en ciertas ocasiones, y sé que no es partícipe de la idea, pero sí, siempre lo que yo he mantenido es que bueno, lo primero que tenemos que tal vez entender es que la mayoría de la población de Limón, al menos cierta población, es trilingüe, ¿verdad? Hablan español, hablan inglés, que era lo que se enseñaba en los traditional school, y también hablan el criollo limonense. El criollo limonense, o el criollo que venía en forma, el criollo jamaiquino, criollo de las islas, siempre tuvo un sesgo, siempre tuvo un estigma, no desde la llegada del español, sino que los propios padres jamaiquinos que venían le decían, you don't talk like that here, ¿verdad? Entonces, vamos a la escuela a aprender el proper, ¿verdad? El proper English, ¿verdad? Entonces, el sesgo que ha tenido el criollo limonense ha existido desde siempre, ¿verdad? Eso es importantísimo. Tras este sesgo, es muy lógico que la población se escude en el inglés,
que es una lengua que sí tiene prestigio, digámoslo así, para el mundo en general, y digan, no, yo hablo inglés, yo eso no lo hablo, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vengo yo con el punto. Eh, el tener tres lenguas, el ser una población trilingüe, es un plus más bien para la población. En ningún momento, y si nos ponemos a pensar, tanto el español como el inglés son lenguas dominantes, son lenguas que a nivel mundial tienen millones de hablantes. El español es la segunda lengua con el mayor número de hablantes nativos y el inglés es la lengua universal. Yo no creo que por implementar la enseñanza del criol, que son si acaso 55,000 hablantes según los datos de antes del 2000, yo no creo que vayamos a poner en peligro al español. Yo no creo que el inglés vaya a estar en peligro. El español siempre va a estar en la educación pública. El español siempre va a estar donde usted sea que vaya. El inglés siempre va a estar como la lengua que aspiramos para tener un trabajo. Y es que tal vez aquí es donde yo difiero con Delroy, porque nosotros no queremos que el criollo, preservar el criollo para quitarle el espacio al español o al inglés. Eso nunca va a pasar. Lo que sí se quiere es que la lengua criolla es la que transmite el conocimiento cultural y de arraigo a las raíces. Y entonces yo no le estoy quitando nada a nadie al decirle que usted habla tres lenguas y no dos, ¿verdad? En ningún momento, y yo lo veo, pues sería, no sé en qué tipo de visión, yo podría ver al criollo por encima del inglés. Si usted quiere encontrar trabajo, decía Don Queens, vaya y aprenda inglés. Pero si usted quiere esa conexión con sus abuelas, con sus raíces, con su gente, su naturaleza, ¿de dónde viene usted? Ahí está el criollo. Son dos cosas muy diferentes y son compatibles, son totalmente compatibles. Es más, el inglés y el español amenazan al criollo, no hacia atrás, ¿verdad? No hacia atrás. Yo no veo cómo el criollo puede amenazar, ¿verdad? Incluso hay muchas personas que tienen pensamiento turístico y de negocios, ¿verdad? ¿Qué tanto sería productivo para el turismo limonense, el criollo limonense? Una rotulación, ¿verdad? Qué sé yo, unas recetas, algo que se le pueda dar al turismo. ¿Cómo eso no implementaría muchísimo? Se podría implementar muchísimo en lo que es la lengua, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí difiero totalmente en el foco que se le está dando, porque el criollo limonense no tiene, primero, ni la capacidad, ni segundo, tiene el número de dominios lingüísticos para poder arrasar con el español, ¿verdad? Perfectamente se puede hacer como se hace en San Andrés, se hace en Bluefields, en Nicaragua. En Nicaragua usted llega y la gente le dice, yo hablo criol con toda la propiedad, y dice, pero también hablo inglés, pero también hablo español. En Jamaica, por ejemplo, eso es lo que pasa. Hay dos lenguas, el criol y el inglés. Y en Haití, el criollo haitiano, que usted se monta en un avión y puede escoger en el avión su lengua, que sea el criollo haitiano, lo escoge y ahí ha estado y no ha bajado el número del francés. Los haitianos hablan francés perfectamente porque lo aprenden en la escuela. Entonces yo creo que eso es lo que yo tengo que decir, ¿verdad? No es excluyente una de la otra. No por nosotros promover, más bien estamos dándole un instrumento a alguien que ni siquiera, a algo que ni siquiera lo tenía, ¿verdad? Ni siquiera tenía un estatus el criollo limonense, ¿verdad? Entonces, ojalá que en un futuro las personas de Limón pudiesen poner en su currículum que habla tres lenguas y se les reconocieran como tal, ¿verdad? Y tuviera eso. Ahorita el Ministerio de Justicia pide traductores para el criollo limonense y no existen. No existen porque no estamos reconocidos en la Constitución Política. Entonces se caen los juicios precisamente porque no hay un traductor oficial que diga en el OIJ, yo puedo traducir lo que esta persona está diciendo, como los indígenas sí lo pueden hacer. Una persona hablante de bribri puede exigir un traductor, uno de criollo no, porque no hay una entidad, ni siquiera está reconocida la lengua, entonces ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Entonces yo ahí sí quisiera apuntar eso. Muy bien explicado. Bueno, por último, para no quitarle más de su tiempo, porque sé que estás ocupado, ¿cuáles serían otros esfuerzos que el proyecto ha realizado o está realizando para esta lengua criolla limonense? Ujú. Bueno, como le digo, bueno, yo ahorita estoy acá, pero allá también sé que se están realizando esfuerzos, no solo de mi parte, no solo parte de la Universidad Nacional, también sé que está trabajando la UCR de San Ramón, sé que Marva está haciendo su trabajo, sé que pero principalmente los hablantes
los hablantes ya están dándose cuenta de que el poder está en ellos, ¿verdad? Entonces sé que, por ejemplo, Gloria Thompson, que es una profesora de primaria, quien fue quien diseñó el alfabeto ilustrado del criollo limonense junto con mi persona, está también allá haciendo sus esfuerzos. Ya vamos a imprimir la segunda edición del criollo limonense, del alfabeto, ¿verdad? Sé que la contactó, creo que un restaurante, a mí también me contactaron para dar clases de criol. Yo, sinceramente le digo, yo no soy parte de la comunidad, no hablo la lengua, a lo que más o menos he aprendido, pero no me siento en capacidad de dar un curso allá. Entonces, entiendo que a Gloria la han contactado para dar clases de criol y eso, no sé si se va a dar, si va a ser la metodología, yo podría con mucho gusto colaborar, ¿verdad? Eso en una parte para mí sería exitoso siempre y cuando venga dentro de la propia comunidad, ¿verdad? Por lo menos ya estamos hablando de clases de criol, ¿verdad? Eso hace 10 años no existía, ¿verdad? Eh, en cuanto a la traducción, es algo importante, como le digo, se están pidiendo traducciones oficiales en el Poder Judicial y no existe quien certifique eso. Bueno, en la Universidad Nacional queremos tomar esa batuta y ser los que certifiquemos los traductores, no solo de criollo limonense, sino de lenguas minoritarias. Porque la Universidad de Costa Rica certifica un traductor de francés o de inglés o de portugués, digamos así, pero no de lenguas minoritarias. Eso es una necesidad inminente, ¿verdad? Es una necesidad inminente. Entonces, ahí hemos estado trabajando de la mano con Kiomara Cunningham Parkins, quien entre ella y yo tradujimos el Principito, ¿verdad? Fue una donación de la Fundación Jean-Marc Probst por el Principito, que donó 1000 copias gratuitas de la obra traducidas al criollo limonense, por ella y yo, a los niños de Limón, ¿verdad? Entonces ahí reunimos a todas las organizaciones y le dimos 1000 libros gratuitos a la población para que los niños crezcan leyendo el criollo limonense en un libro. Es la primera vez en la historia que eso puede pasar, ¿verdad? ¿Lo quieren leer en inglés? Ahí lo tienen. ¿Lo quieren leer en criol? También lo tienen, porque su lengua es igual al criol, perdón, al inglés, y es igual al español. Eso es un instrumento fuertísimo que tenemos ahí. Y eso nos va a ayudar a tal vez que Kiomara sea la primera traductora oficial del criollo limonense, que sea reconocida en el país, ¿verdad? También se están haciendo esfuerzos de, como le dije, de dar clases de criol. Ya eso pues tendría pues que consultarlo allá a la población, a ver qué saben eso, ellos de eso. Yo sé a manera general de lo que se está haciendo, pero no estoy involucrado en eso. Y también nos contactan para hacer una traducción de un libro de plantas medicinales, por ejemplo. Hay muchas personas interesadas en el turismo. Acá en Purdue University se está desarrollando una tesis de doctorado acerca de la implementación de una casa cuna del criollo limonense, en el que pongamos la población mayor, digamos, las señoras, que son las que manejan más el criollo, con la población de niños, ¿verdad? Que es la que necesita el criollo. Y el único requisito al encontrarse en un contexto de aula es que solo se habla en criol. Y eso fue exitosísimo en Hawái, por ejemplo. Así lograron revitalizar el hawaiano. Y ahora en 30 años ya tienen hasta universidades en hawaiano, ¿verdad? Entonces, eh, proyectos a futuro. Bueno, yo estoy terminando acá los estudios doctorales, pero en asuntos de estructura de la lengua. Volveré a Costa Rica a seguir trabajando en el criollo de Limón y el de Centroamérica, los que puedan seguir trabajando. Proyectos hay muchísimos. Si usted ahorita me dice desde el punto de vista histórico, hagamos esto, pues hagamos esto. Por acá hemos estado trabajando en un grupo con un desarrollo de una aplicación de realidad virtual o aplicación para teléfono para aprender el criollo. Lo estamos trabajando también, ¿verdad? De todo, de todo. Si usted ahorita me dice, podemos empezar a trabajar, lo trabajamos. Desde el punto de vista político, porque todo lo que se haga en criollo limonense es nuevo, porque no se ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que nos ha dado tal vez, no el éxito, pero tal vez sí el reconocimiento de quienes queremos trabajar, y es que no hemos cesado de trabajar, ¿verdad? No solo decir vamos, sino que estamos haciendo las cosas y ahí vamos pues caminando enrumbados, ¿verdad? Me parece. Pues muchas gracias, René. Yo creo que esta conversación ha aclarado mucho tal vez de anxieties de muchas personas, especialmente en la provincia de Limón, las personas afros tal vez un poquito mayores que
como llama Marva, the gatekeepers of the language, ¿verdad? Que tienen su preocupación, pero con esta conversación yo creo que más o menos aclaran los nublados del día. So, te agradezco montones esta conversación y también por el tiempo que sacaste para compartir y muy agradecida como parte de la comunidad de que, ¿verdad? Que este interés para preservar estos elementos que forman la identidad afrocostarricense, ¿verdad? Y entre más sabemos de nosotros mismos y los compartimos al resto de la sociedad, pues yo creo que tendremos una sociedad más rica culturalmente y más digna, ¿verdad? Porque nos reconocemos como seres humanos dignos. So, thank you. Sobre todo eso, ¿verdad? De más digna, de la dignidad de representar a cada persona como igual, ¿verdad? Y cada persona, cada niño que crezca viendo su lengua como igual ante la otra, ¿verdad? Que una le sirva para buscar trabajo, la otra para comunicarse con el resto de la sociedad mayoritaria, pero también la otra que le sirva para conectarse con el lugar de donde vive, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde estamos trabajando poco a poco siempre de la mano con la comunidad. Así es que le agradezco muchísimo el espacio, doctora, y pues estamos a la orden para cualquier cosa que usted responda que necesite de nosotros. Thank you. All right, Renee, to end this conversation, could you speak to us in a little Creole, English? Well, I can't talk little because the thing I know that I learned when I did go do the field research with my friend Gloria and Kio, so them did teach me how to talk it. So I talk just a little bit, but I can't understand when I'm talking to a person, and then when people talking to me, then I can at least answer back. Very good, very good. You actually sound a little like the people in Nicaragua and Bluefields. Oh, you sound family. Yeah, you sound to be like that when you speak. But anyway, so okay. that is the good thing about making this language official, because same as how mestizos, Afros, indigenous people, Chinese descendants have to speak Spanish. You know, it would be nice if everybody else could speak or could talk the Creole, you know, and that is and that would make our Costa Rican culture even richer. Yeah, rich and multi-ethnic and pluricultural. As the article number 1 then say. It said that, and then we have to respect it, and then we have to encourage this. Encourage. Exactly, part of our identity. So thank you very much. Thank you very much again for speaking to me in Creole. That is very exciting. Okay, yeah. Thank you, and thank ala who follow in the YouTube transmission. Yeah. Thank you. Thank you, darling. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Ao, iao, ao, iao.